Hola mis amigos, mis hermanos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos aquí, hermanos, para llevar una vez más esta parte segunda de lo que es la conciencia. Parte 2. Esta parte es muy importante también porque es una secuencia de la primera que se hizo en referencia para estar alabando a Dios y llevando a conciencia precisamente lo que Dios quiere que hagamos, porque Él es bueno, Él es justo, Él es santo. Y tal cual es el justo, santo y bueno, así quiere que también nosotros dependamos de Él en este aspecto. Por eso la parte que se está llevando aquí a cabo, que se va a llevar como la segunda parte, que es la conciencia, pues es para seguir, hermanos, abriendo nuestro entendimiento y seguir despertando en nuestro interior esa parte inconsciente que está ahí adormecida, y es para seguirla pues aquilatando, entendiendo, para ponerla por obra, para llevarla a cabo y seguir, hermanos, caminando en esa parte que es esencial para nuestra vida. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos habla, ¿verdad?, que es el despertar en nuestro interior, es decir, del bien. Es hacer el bien, hermanos. Eso quiere decir conciencia, es evitar el mal y hacer el bien. Es despertar esa parte interior que está adormecida, que no sabemos muchas veces cómo podemos caminar porque no lo entendemos. A veces estamos fuera del lugar, fuera de esa parte que no se entiende. Y esta parte es como para despertarla, analizarla, ponerla por obra y vivirla. En esta parte, hermanos, aquí en Hechos 23:1, nos da esta parte que nos enseña a caminar en su santa palabra. Es entonces como nuestro hermano Pablo nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, hermanos, vamos a entender esta parte que es muy importante. Hechos capítulo 23, el verso 1. Nos dice aquí: en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo aquí nos enseña claramente que él, después de haber nosotros conocido, hermanos, su forma de ser, una vez que él, sabemos que él era una persona que injuriaba a los cristianos, los perseguía, porque él tenía un conocimiento muy amplio en cuanto a la ley, ya que sabemos que él fue estudiado en la ley bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era un israelita que muy doctor, pudiéramos decir, de la ley, muy apegado al conocimiento. Y pues Pablo estuvo estudiando a los pies de él, es decir, con todo el conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña, la ley. En este tiempo pues sabemos que Pablo era una persona muy celosa de la verdad, muy celoso de la palabra, como celosos quiere decir que no permitía nada que alguien más dijera algo de lo que él podía conocer, como el Evangelio. Sabemos que él era un perseguidor de los cristianos, y pues también consentía muchas veces en la muerte de algunos cristianos. En el caso de nuestro hermano Esteban, que él murió, dice, apedreado en esa parte de por llevar la palabra, el Evangelio, y pues él estuvo consintiendo, Pablo, en su muerte. Después que Dios lo trata y él va persiguiendo pues a los cristianos, en el camino se le aparece una luz tremenda, que es la luz de Dios. Pablo dice: Señor, Señor, ¿eres tú, Señor? Le hizo esa pregunta cuando él cae
al piso, ¿verdad? Por esa luz que le encegueció. Y cómo sabía Pablo que era Dios, porque en la ley pues toda aquella luz, el resplandor de como la palabra dice, porque Dios es una luz, es un resplandor. Él sabía que era Dios, no sabía que era otra cosa, y por eso, Señor, ¿eres tú? Entonces este Pablo, después de que el Señor trata con él, lo libera y dice, este me es un instrumento útil, es un instrumento útil para mi palabra, para mi servicio, para que sea un fiel hijo servidor de la palabra. Entonces, después de que perseguía, sabemos la palabra, que perseguía a los cristianos, ahora él era un perseguidor de los que no eran cristianos, para llevarlos a la palabra, a la verdad. En este tiempo, pues aquí Pablo dice que él, cuando él fue encontrando la palabra de Dios para el servicio de Dios, pues Pablo aquí mira fijamente a este concilio, a estos varones hermanos que con toda buena conciencia se calificaba a él, que él, después de haber conocido la verdad, ahora era transformado y pues era una persona limpia en la palabra, fuera de toda religiosidad y con un plan y un propósito de Dios, para que Dios lo usara, lo utilizara para su gloria, amén, como un vaso útil. Gloria a Dios, aleluya. Aquí también en 1 Timoteo 1:5 nos dice la palabra, pues el propósito de este mandato es el amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Qué bonito, hermanos. Pues el propósito divino es eso, que Él cambia todo, el hacer como el querer. Él nos cambia para tener una conciencia limpia. Cuando esto sucede, pues también ahí es donde viene la fe. La fe viene a todo lo que da en un crecimiento de una verdad, de una palabra bien aplicada, bien comprendida, que es el Evangelio. Cuando eso sucede, pues ahí es donde entra el propósito de Dios, el plan divino. Este es un cambio, ¿verdad?, que hace de todo nuestro ser. Él hace la limpieza interna, pues desde nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que luego aflore o luego reconozcamos lo demás que nos va a ir caminando, sucediendo o transformando, como a Pablo. Si la conciencia, hermanos, cambia para bien a través de la palabra, de la enseñanza, como así cambió también a Pablo, pues esto es bueno, porque entonces allí es donde empieza a florecer todo lo que es en nosotros, tanto como el amor, como el cambio de corazón limpio. También pues ya no seremos iguales que antes. Esa forma de ser de un corazón entenebrecido ahora viene a ser un corazón transformado, que esto viene a ser para estar un corazón diferente. Si es un corazón transformado, limpio, entonces ya es un corazón que ya no es engañoso, un corazón que ya no está amargura, que ya no está mentiroso, que ya no está dolido. Es un corazón que ama, que siente, que resplandece, que se goza. Es un corazón que es diferente a la palabra anterior, de donde estaba lo contrario, cuando no se tiene esa vida nueva o no estamos aquí conscientes de que hay un cambio nuevo, una conciencia nueva. Y Pablo tenía esa conciencia limpia, nueva, esa forma de pensar antes como la ley, ahora él está viéndola como una forma segura. Dice que él es, hasta hoy, dice aquí, les dice ahí, he vivido con conciencia limpia delante de Dios. Él era una parte importante de comentar su transformación, su testimonio ante aquellos de la ley que lo conocían. Pablo aquí da como una parte de su testimonio. A él le florece pues su conciencia limpia, está seguro de ella,
ahora es un servidor de la palabra y es un pregonero de la verdad, es un hombre que no tiene límites, que va y viene llevando la palabra por todas las partes, desde Asia a Roma, en sus terceros viajes misioneros, llevando la verdad. Fue una pieza muy útil, muy importante para Jesús, para la palabra de Dios. Entonces el plan y el propósito de Dios pues es eso, un cambio genuino, un cambio divino, un cambio interno, una conciencia nueva, despertada, limpia, para una buena obra, para un buen crecimiento, para una nueva esperanza, para una nueva fe, para un nuevo servicio, para una alegría, para buscar al Señor con una conciencia despierta, con una conciencia limpia. Aquí la conciencia, pues, cuando nos cambia, es una forma hermosa, porque de ahí también depende de ese cambio en nuestra vida, donde entra la fe. La fe viene y se aplica en nuestros corazones. Y esa fe ya no es como esa fe fingida que dice aquí, es una fe que cambia, transforma. Es una fe que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra, a medida que vamos oyéndola, la vamos entendiendo, vamos creciendo en ella, vamos madurando. Entonces la palabra viene haciendo en nosotros algo diferente, y eso es la fe, una fe genuina que cambia el corazón y transforma nuestras vidas. Esa conciencia pues está despierta, porque ese espíritu es diferente, se alegra, se aviva, está feliz, está contento, porque ora, porque busca, porque entiende, porque camina en base de la presencia de Dios, a través de esa experiencia nueva, de esa conciencia. Por lo tanto, cuando se ve de esta manera, aunque se tenga lucha, se tenga pruebas, se tengan situaciones difíciles, no importa si vienen pruebas, si hay enfermedad, si hay necesidad, sea lo que sea, para el Señor no importa eso, porque usted ya tiene una nueva fe, una nueva esperanza, tiene usted un nuevo cambio en cuanto a su conciencia despierta. Aquí el Espíritu de Dios viene, y entonces es cuando viene y nos ayuda a pasar esas pruebas, a pasar esas angustias, esas necesidades, sea lo que sea. Esa vida transformada por un cambio de conciencia para bien, y estar seguros de ellos, como Pablo dice, que él tiene esa conciencia diferente y que vive delante de Dios hasta el día de hoy. Dice, él está seguro. Esta palabra es muy importante, que también nosotros la entendamos, la apliquemos, nos la tatuemos en nuestra vida espiritual, porque en base de ello es como vamos a caminar en esa conciencia despierta. En esta manera, pues, al reconocer con una conciencia despierta, pues es como nosotros vivimos, hacemos como Dios dice, como Dios nos indica, como Dios nos manda, como Dios nos conlleva, como Dios nos invita en su palabra, como su espíritu nos guía. Es la palabra que debe ser en nuestros corazones cuando se vuelve positiva la conciencia, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 13:18. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Como dijo también Pablo, ¿verdad? Él está consciente de que tiene una buena conciencia hasta hoy. Este verso se repite aquí en cuanto a que reconocemos que hay una buena conciencia, un despertar nuevo, para una esperanza nueva, para conducirnos a una vida nueva, para bien en todo, ¿sí? Vamos a estar viendo Romanos 2:13, 14 al 16. Aquí en el verso 14, pues está hablando a los gentiles. Romanos 2. Estamos hablando aquí, Romanos capítulo 2, el verso 13, nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
ni los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para ley para sí mismos. Porque mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de conciencia y acusándolos o defendiéndolos según sus razonamientos. Bueno, aquí el 13, verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Quiere decir que esos son los justos del Señor y estos serán pues los justificados. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nos tatuemos en el corazón la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es como agua viva, es el Espíritu de Dios, es la fuerza de su poder, es su gracia. Aquí le está hablando, por ejemplo, en el verso 14, donde los gentiles, dice, no tienen ley, sino que hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley sobre para sí mismos. Esta gente gentil, viene siendo aquellos que no eran los israelitas, que no eran judíos, que no eran de ese tiempo, sino como nosotros, los que no nacimos en esa parte, pero conocemos que Jesús vino a darnos esa vida nueva como sus hijos. La palabra de Dios dice que ahora no somos ahora somos hijos de Dios, dice, porque hemos creído en Él. Y somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene y nos toma bien, nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora ya no somos hijos ni huérfanos ni abortivos, ¿verdad? Somos hijos de Dios porque somos una nueva genética espiritual del Señor, de Dios. Somos hijos de Dios y somos hijos de Jesucristo porque somos sus coherederos. Aquí la palabra de Dios dice en estas partes donde dice, cuando los gentiles que no tenían ley, es decir, ellos no eran nacidos judíos, pero sin embargo, al hacer la palabra suya, entender la ley y vivirla, dice que dan testimonio de su conciencia. Su conciencia está viva, su conciencia está activa en cuanto al conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Y pues como Dios no hace acepción de personas, en ellos ahora resulta que ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, es decir, que han entendido lo que es la palabra de Dios y la han expresado de esa manera. Y aunque ellos son pues naturales, o sea, no de la ley, sino por la palabra de Dios, son oidores de la ley, ahora también son hacedores, porque no basta nada más con oír la palabra, sino hacerla, cumplirla. Al vivirla, al obedecerla, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ser hacedores de la palabra de Dios. Ellos serán, dice, justificados en el verso 13. ¿Por qué? Porque los gentiles que no tienen la ley, o sea, no son nacidos judíos, sin embargo, estos, aunque no tengan esa ley, para sí mismos, ellos son su ley, son ley. ¿Por qué? Porque han mostrado la obra de la ley escrita en sus corazones. Ellos dan testimonio de su conciencia y pues en ellos dice les acusa o les defiende según sus razonamientos. Si ellos tienen fe y han tatuado en su corazón espiritualmente el conocimiento de la ley, o sea, la palabra de Dios, para ellos es una parte importante porque aquí en el verso 16 dice, en aquel día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Nosotros tenemos que vivir una parte pues importante en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento, porque este conocimiento pues es de Dios, es solamente conocimiento divino.
La palabra de Dios para eso está, para hacerla, vivirla, creerla, eh, mm, practicarla sobre todo y obedecerla, que es la parte importante que Dios nos permite hacer, la conciencia libre de todo. Entonces no basta con ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Que aquí dice en el verso 16, en la última parte, dice, en el 13 dice, serán la ley, por la ley serán, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué significa ser justificado? Bueno, pues justificado es, dice la palabra que, vamos a Mateo 7:21, por ejemplo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque no basta con hacer solamente lo que decimos, si no lo vivimos de una fe perfecta, de una fe genuina, de una fe que hemos caminado en una fe digna, no fingida. Esta palabra que nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace. Es como estos gentiles, ¿verdad? Que no solo deben ser oidores de la ley, sino hacedores, para que sean justificados. Todo aquel que nosotros debemos caminar en esa esperanza, en esa fe, debemos ser hacedores, vivir la palabra. Aquí es la palabra donde nos dice que también en Romanos 2 dice que cuando los gentiles que no tienen ley, pues hacen para sí por naturaleza, es lo que acabamos de leer. Aquí pues es no solamente hacer, sino también dar y sentir una vida buena, una conciencia buena, una conciencia que no nos redarguya al mal, sino al bien. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir la palabra, ¿sí? Ella nos va a enseñar, ella nos va a reprender, ella nos va a exhortar, ella nos va a mostrar el cambio de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra conciencia. La palabra de Dios aquí, cuando hay una entrega del Señor y la conciencia se despierta, nos da hambre por la palabra, nos da hambre por entender la palabra, por vivir la palabra, por hacer la palabra. Es como un refrigerio al alma, al corazón, es un hambre que nos da como una sed de la palabra, vivirla, hacerla, creerla. Y pues ella es la que nos va enseñando esa conciencia para bien. Porque si nosotros vivimos la palabra, pues realmente ella nos va a enseñar, nos va a guiar. Ella nos reprende, ella nos exhorta, nos muestra, nos prohíbe también hacer o no hacer. Nos dice, hoy no, espera, la palabra nos habla, porque la palabra tiene voz, es la voz del Señor. Hay gentes que dicen, yo nunca he oído que Dios me hable. Pues yo creo nunca he leído la verdad, nunca he leído la palabra. La palabra es palabra que sale de la boca de Dios y no vuelve vacía. Cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, pues ella nos ayuda, nos enseña, nos exhorta, nos sana, nos libera, hermano. Todo lo que nosotros podemos vivir en la palabra, ella nos va a mostrar, nos anima, porque ella nos ama. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Así es, el Señor es bueno, hermanos, Él nos ama. La palabra está hecha para aquel que quiera creer y caminar en la palabra, vivir la palabra, ser fiel a la palabra de Dios y hacer su palabra, obedecerla, amén. Porque es una vez que nosotros la vamos entendiendo, pues ahí es donde Dios va entrando en su plan para nosotros, con un propósito para nosotros. Es el primer plano, el primer propósito de Dios es salvarnos,
salvarnos de la muerte, salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte eterna. A eso vino Jesús al mundo, hermanos, para salvarnos y darnos vida, vida en abundancia, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, hermanos. Dice la palabra, ¿verdad?, desde el principio que por cuanto Dios amó al mundo, dice, envió a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea cuando quiera, el que cree, sea salvo. En todo aquel que cree en Jesús, sea salvo, sí, amén. Nosotros podemos empezar a vivir una vida digna en el Señor, viviéndola. Caminando en esa presencia, en esa fe, en esa liberación de ese espíritu adormecido que se despierte para empezar a caminar en esa parte que Dios quiere darnos de salvación. Para aquellos que no saben a qué vino Jesús al mundo, Jesús vino para salvarnos de la muerte eterna, del pecado eterno. Entonces, esta parte es bien importante. Vino Jesús con ese plan y ese propósito para que una vez salvos, hermanos, tengamos esa vida eterna. Y cuando esa vida eterna viene, pues vamos a obtener una vida mejor y abundante en Cristo Jesús. Porque nosotros de esa manera podemos limpiar nuestra carne, nuestra conciencia dormida, para vivir una vida mejor. ¿Cómo podrá ser esto? Pues esto primero es buscando al Señor, caminando con el Señor a través de su palabra, para recibirlo en su palabra y pues para pasar una nueva esperanza en Cristo, en esa vida nueva, en esa nueva vida eterna que es Cristo Jesús, porque de aquí en adelante pues tenemos una buena relación con Él y pues es para crecer en su conocimiento de su palabra, conocernos más nosotros mismos en sabiduría, hermanos, porque a veces no tampoco la tenemos, pero a la luz de la palabra, del crecimiento, del conocimiento en ella, Dios nos va guiando para entender y nos va revelando todo lo que Él quiere que nosotros tengamos de parte de Él, que seamos un objetivo pues bien directo en Él, una parte importante en Él, de saberle comprender, entender, hacer, obedecer su palabra. Y pues esto es la conciencia, ¿no? Para perder todo aquello y quitar todo aquello que nos hastía, que nos hostiga, a perder todo eso, desecharlo, deshacerlo, para hacer las cosas nuevas, positivas ahora, en un espíritu despierto de su palabra. Cada día, hermanos, debemos estar pues persuadidos, luchando, buscando su palabra, caminando para su palabra, en fe, en esperanza, en alegría, para avanzar pues todos los días, hermanos, esa milla que pretendemos llegar a la presencia de Dios en un caminar digno, aunque escabroso, porque mientras estemos en esta tierra, hermano, la verdad, sí le sufrimos, sí le batallamos y pues estamos a veces débiles, pero Cristo es el que nos fortalece, Él es el que nos da la victoria, el que nos saca adelante en cualquier situación, por débiles que estemos. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, es nuestra pronta ayuda, hermanos. Y no debemos claudicar aún en medio de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones, porque si confiamos en Dios, Él es el que nos va librando, nos va sacando, nos va moviendo, nos va dando la salida juntamente con el problema, con la angustia, la necesidad, la enfermedad, lo que sea, hermanos, caminando esa milla diario en el Señor, Él nos va sacando a bien, hermanos, para que podamos decir, como Pablo dijo también aquí en esta parte, ¿verdad? De donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado la fe, he guardado la fe. Pues decir esto, hermanos, como Pablo en estos últimos momentos, en estos momentos de su vida, que estaba él por expirar, ya estaba
iba a terminar, hermano, es decir, que ya estaba perseguido y lo iban a sacrificar, y todo por él conservar su fe, su esperanza y caminar la milla. Dice aquí que él estaba listo, listo para recibir esa corona, ¿verdad? Dice en el verso 8, por los demás hermanos me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este Pablo, hermanos, es una parte elemental de fe en la vida del cristiano, como caminante en la palabra, como oyente en la palabra, como viviente en la palabra, porque él es un ejemplo eh, que nos ayuda mucho a reconocer que es una verdadera fe. Y Pablo, vamos, que era una persona que no estuvo directamente como discípulo de Jesús en el momento, sino que él se consideraba ese como el más pequeño, el abortivo de todos. Quiere decir que él, aunque no estuvo junto con los demás, sino nada más tuvo esa cercanía con Pedro, vivieron algunos tiempitos, algunos momentos, algunos pasajes bíblicos. Él era independiente. Sin embargo, Pablo, a pesar de que no estuvo junto con esos 12 discípulos, él muy aparte, sin embargo, hizo más trabajo que muchos de ellos, porque casi la parte de la Biblia, todo lo que es, casi los mayores libros y cartas de la palabra del Nuevo Testamento son hechos a través de Pablo, donde pues iba y venía, y viajes misioneros fueron 3, y tanta historia que cuenta en la palabra, que es una alegría y un gozo digerir la palabra, comerla, vivirla, meternos, hermanos, en la palabra para entender qué es una palabra de fe. Cuando las personas viven esa palabra de fe, pues él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Decir así, hermanos, como Pablo, pues en estos últimos momentos de su entrega de su vida, pues vamos, que iba a ser ya los últimos momentos que él estaba viviendo esa vida plena de fe y de esperanza en Jesucristo. Él, esa conciencia que tenía a través de la ley, de una manera escrita por la ley, pero cuando él va avanzando, a medida de que entiende, cuando Jesús dice: este me es un elemento interesante, importante para mí, para llevar la palabra. Cuando Pablo, Dios le cambia y le transforma esa manera de conocer la ley, pero ahora por gracia de Jesús, él se goza, porque este Pablo era una persona tan rígida, tan recta y tan celoso de la palabra, que tenía mucho conocimiento, pero ahora fue transformado para Jesucristo, como por salvación, por gracia. Y dice él en la palabra que cuando él encontró a Jesucristo de esta manera, dice que la ley le hizo peso y no conocía lo que era el pecado. O sea, su conciencia estaba como adormecida en cuanto a una verdad del Evangelio, de una libertad del Evangelio, para predicar un Evangelio, el cual pues aquí en este momento, que a través de la palabra que lo está ya aquí exhibiendo como para ser sacrificado, pues todo esto fue a raíz del Evangelio, a raíz de que él fue un gran pionero del Evangelio, como ejemplo para nosotros de esta época. En esta época, hermanos, pues nos sirve mucho todo lo que la palabra dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo es palabra de Dios, palabra viva. Solo basta con que empecemos a entenderla para cambiar y transformar nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, y despertar esa conciencia dormida. Pablo está gozoso, está feliz, a pesar de que va a ser muerto, sacrificado, a raíz del Evangelio, a raíz de llevar la palabra de Dios, salvando a muchos por la palabra, porque por la palabra nos salvamos, hermanos. Usted, si pregona la palabra,
tal vez le hace mella en su corazón y le entiende. Si yo le estoy diciendo algo de la palabra, pues también aquel que no lo entiende lo va a entender. Si les da hambre por la palabra, pues hay que empezarla a hablar, a entender, exponerla en nuestro corazón para que Dios haga lo que tenga que hacer para un crecimiento limpio, puro, limpio, libre de toda mente cauterizada, de todo pensamiento ocioso, de toda carne malévola, de todo ser que se involucra en cosas baladíes, en terrenales, en cosas del alma que perjudica al espíritu. Si nosotros estamos caminando en esa fe, en esa esperanza, en esa gracia de Jesús, vamos a terminar, hermanos, con una conciencia limpia, también una conciencia activa, despierta, para reconocer que Dios es Dios y Jesucristo nos ama y que pues Jesucristo vino al mundo para limpiarnos, para salvarnos, para perdonarnos. Si nosotros somos unidos a la palabra, a través de la palabra hacia Jesús, Él nos ama, hermanos, Él nos tiene en consideración de una limpieza interna, genuina, espiritual, porque la palabra de Dios nos ama tanto que no quiere que pequemos, sino que procedamos al arrepentimiento, para que pues el tiempo que duremos en este plano terrenal, lo vivamos en esa paz de Dios, en ese conocimiento divino, en esa gracia del Señor, en esa esperanza del Señor, para que estemos listos y preparados, hermanos, con una conciencia limpia, digna, viva, despierta hacia esa esperanza. Así Jesús vino pues por nosotros a darnos esa salvación, para que tengamos esa conciencia despierta, para estar listos, hermanos, cuando el tiempo del Señor venga por nosotros, estemos preparados para irnos juntamente con Él. Pero tenemos que empezar aquí, hermanos, a limpiar todas esas áreas que nos hostigan, que nos limitan o que nos mutilan hasta el pensamiento en ocasiones, de no saber ni qué hacer ni qué pensar porque está el espíritu entenebrecido o está la conciencia dormida. La palabra es para despertarla, para vivirla, para hacerla y para obedecerla. El Señor nos ama, hermanos, de una manera tan grande que no podemos quedarnos callados de decir lo que el Señor quiere que oigamos, lo que el Señor quiere que digamos, lo que el Señor viene a hacer por nosotros y que Él quiere, hermanos, que estemos aquí atentos a su palabra. Yo les animo, hermanos, a que en esta enseñanza de Pablo, de que Él está con esa conciencia directa, limpio y preparado para llegar a ese fin feliz. Con una conciencia despierta para concluir nuestro tiempo cuando el Señor lo determine. Seamos conscientes de que Él nos ama y que su amor fue tan grande que vino a darse por nosotros los pecadores, llevando a esa cruz del Calvario nuestros pecados para darnos la libertad, libertad de conciencia, libertad del espíritu, libertad del alma, hermanos. Seamos pues agradecidos con el Señor, seamos prontos para oír, hermanos, y lentos para hablar cosas que contaminen, que no sean edificantes. Seamos más prontos, hermanos, para escuchar y preparar y crecer en el conocimiento, y cuando el Señor diga, ahora pondré palabra en tu boca, la palabra del Señor será tal y cual el Señor lo permita, para el lugar y para las personas que Él le ponga, para los lugares que no sabemos dónde el Señor nos lleve, para hablar como Él le plazca donde sea, en las plazas, en las calles, en los hogares, en las partes que a veces ni nos imaginamos allí. Y si no hay nada, hermano, póngase y predique en una piedra, también esa piedra le va a hacer, o sea, usted hágalo, hermano, porque al hacer esto, usted dice el Señor que está su conciencia despierta, ¿sí? Usted póngase y hable, que su boca siempre sea un manjar de bendición, que sea un aliento de vida, que sea para bien de quien sea, de su vida propia y mayormente para los suyos,
Y para aquellos que están allí, que no tienen ni quien les haga, les diga o les dé y escuchen algo que les sea útil, bueno, digno de ser reconocido y algo que les alivie su alma y su espíritu y su alma y su conciencia. Amén. Busquemos pues al Señor, hermanos, cada día, cada mañana, en cada instante, en cada momento, porque el tiempo del Señor apremia, el Señor ya casi viene, la naturaleza lo grita, la tierra gime, o sea, ya hermanos, ya el pecado está al 100, el enemigo está enojado y los cristianos están dormidos. Y nosotros tenemos que avanzar en la presencia de Dios, en su conocimiento, despertar ese espíritu para que cuando el Señor nos llame, nosotros estemos listos, preparados para toda buena obra. Y digamos, como dijo Pablo, he ganado la batalla, he ganado, guardado la batalla de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo. Y pues así, hermanos, nosotros también estemos felices para que cuando el Señor venga, o si viene antes, lo que sea, estemos también preparados, hermanos, para partir con el Señor. Yo les animo, hermanos, pues les digo en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, que seamos una misma cosa, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo espíritu, un cuerpo de Cristo, que seamos fieles a Dios, a su palabra y a nosotros mismos, para que la palabra no vuelva vacía, sino que viva en nuestros seres, en nuestras mentes, en nuestros corazones cada día. En el nombre de Jesús, hermanos, pues Dios se quede con ustedes y también conmigo, y la palabra haga pues éxito en sus corazones. Amén. Ahí también, si les agrada o lo entienden, no hay dudas o preguntas, pues pueden comentar, hermanos, ahí dándole una palomita o un dedito o lo que gusten abajo aquí en este lugar de este nuevo video. Dios les bendiga y hasta la próxima.